tiempos serán de otro modo. Bueno, es un placer para mí estar aquí acompañando a esta presentación del libro Polylux Marx, sobre todo en una facultad como esta, mi facultad, en la que cada vez menos en las licenciaturas se estudia a Marx directamente, ¿no? Si acaso en sociología de pronto uno o dos capítulos del Capital, pero en general se está dejando de trabajar una obra que es importantísima, sobre todo para entender los tiempos actuales, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante que se esté presentando esto aquí ahora, sobre todo porque los estudiantes seguimos teniendo muchas ganas de poder acercarnos a este tipo de trabajos, y qué mejor que a través de un material pedagógico como este. Bueno, voy a proceder a presentar rápidamente a nuestros ponentes para no perder más el tiempo, y les voy a pedir también que justamente por el tiempo traten de ceñirse a los 15-20 minutos que nos permite el apartado del auditorio, de manera que también los compañeros estudiantes pues puedan ayudarnos, ¿no? Con preguntas a profundizar en la obra. Entonces, primero que nada, en mi lado izquierdo se encuentra Torgel Odin. Él es de origen alemán, maestro en Ciencias Políticas y Comunicación por la Universidad Libre de Berlín, periodista de profesión y vive desde 2005 en la región latinoamericana. También él es desde el año 2011 el director de la regional en México de la Fundación Rosa Luxemburg, ¿no? Quien nos hace el favor de traernos este material ahora. Yo creo que le voy a dar la palabra a él y después procedemos con las demás presentaciones. Muchas gracias. Yo no voy a necesitar de hablar 20 minutos, es una pequeña introducción que aquí me toca. Pues muchas gracias por la invitación. Nosotros de la Fundación Rosa Luxemburg estamos muy contentos de compartir esta experiencia de la publicación de Polylux Marx con los amigos del Comité Cerezo, que nos han brindado el apoyo para organizar el evento y que también ellos nos sirven como un puente para el trabajo futuro con este material educativo. El manual que estamos presentando se dedica pues, al primer tomo del Capital de Carlos Marx. Pero antes de hablar del material educativo que aquí presentamos, me gustaría también explicar en pocas palabras qué es nuestra fundación, a qué nos dedicamos, por qué estamos aquí. La Rosa Luxemburg Stiftung, ¿ya escuchan eso? Es una fundación alemana. Somos parte del sistema de las fundaciones políticas alemanas, que son 6 que existen en el mundo. Y nosotros somos la fundación más chiquita, más joven y más a la izquierda, porque somos la fundación política alemana que está cercano al partido Die Linke, el partido de la oposición de la izquierda más fuerte en este momento en el Parlamento alemán. Y el trabajo de estas fundaciones en primer lugar se dedica a la formación política. Formación política, pues entonces para nosotros obviamente está muy vinculado con el tema del marxismo, porque nosotros seguimos a la inspiración teórica y práctica del socialismo internacionalista de la revolucionaria polaca alemana Rosa Luxemburg, por eso el nombre. Desde la oficina en México no solamente trabajamos en este país, somos una de 19 oficinas de la Fundación Rosa Luxemburg en el mundo, y nosotros aquí nos encargamos del trabajo con actores aliados, con organizaciones sociales en Centroamérica, donde son Guatemala, Nicaragua y Costa Rica los países donde apoyamos proyectos, donde ejecutamos medidas propias de la oficina, obviamente aquí en México y en Cuba, donde trabajamos. Como fundación de la izquierda, el legado de los teóricos del marxismo tiene un gran peso, una gran importancia para el trabajo día a día que estamos llevando a cabo. Y creemos que el marxismo sigue siendo actual y nuestra tarea es apoyar a las y los que se quieren dedicar a los estudios de sus obras, sean las universidades, sean los círculos de estudio organizados fuera del contexto académico. Yo creo que mis colegas en la central de la Fundación en Berlín, que han elaborado
este producto en alemán. Antonella es una de las madres del proyecto de Polylux Marx. Han entregado un producto muy bien hecho, que nos sirve como un aporte súper importante. El proceso de traducirlo al español ha sido largo y no siempre tan fácil. En realidad la idea de hacerlo nació desde hace 2 años. En el primer momento no avanzamos, pero en el año antepasado, creo, cuando estuve acompañando al Comité Cerezo a una gira en Alemania, los compañeros insistieron, entonces ya no me quedo de otra de reempezar este proyecto, y pues hemos visto que no fue tan rápido como lo queríamos hacer, lo queríamos presentar el año pasado. Ahora llegamos en marzo, pero este trabajo solamente ha sido posible gracias pues al gran esfuerzo, al super trabajo de la amiga Dorothea Hemmerling, nuestra traductora, que también se dedica a la traducción al alemán en este momento. Gracias, Dorothea, tu aporte, tu dedicación ha sido crucial para poder lograr este trabajo. Y, pues, también agradeciendo a Carla Vázquez, quien coordinó la traducción y la producción en la oficina de la Rosa Luxemburgo México. Gracias. Cabe decir que el marxismo, de nuestro punto de vista, no es y no puede funcionar como una teoría en el aire libre. Las teorías de Marx y de Engels han nacido en el contexto del desarrollo del movimiento obrero en sus tiempos, y ellos han participado en lo mismo. De esta forma, las teorías del marxismo se han desarrollado siempre de forma viva en los debates dentro de los movimientos de trabajadores a nivel internacional. En este sentido, estudiar el marxismo no es un valor en sí mismo, sino sirve a continuar este debate vivo y entender las enseñanzas teóricas como una herramienta para elaborar hoy políticas con el fin de transformar la realidad política y social. No importa en qué país, por eso es un proyecto internacionalista, el Polylux Marx. Y también, pues, hoy esta presentación nos sirve como un primer arranque para presentar este producto de que estamos muy orgullosos, pero en sí solo no sirve de nada o no de mucho, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a acercar este material a grupos de estudio del marxismo, que también son grupos que son luchadores sociales, que son luchadores políticos, que se dedican a la transformación social. Eso pensamos es el aporte importante que esperemos que podemos brindar con esta pequeña herramienta. Yo espero que les guste, yo espero que les sirva. Al final de la sesión de hoy vamos a explicar cómo se puede tener acceso al manual, porque la idea no es la distribución masiva. Desde nuestro punto de vista eso no hace tanto sentido porque es parte integral de un proceso de estudio. Hasta aquí, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Gracias, Padre. Y ahora vamos a tener con nosotros a Antonella Muzzupapa. Ella es de origen italiano, como su nombre se puede ver. Es doctora en filosofía por la Universidad Federico II de Nápoles y actualmente vive en Alemania, siendo responsable del área de economía política también de la Fundación Rosa Luxemburg en Berlín, y por supuesto es una de las autoras, como ya mencionó Torge, de este pequeño cuaderno que ahora estamos presentando. Entonces, sin más palabras, se las paso. Ja, vielen Dank und von mir auch jetzt einen schönen guten Abend. Ich möchte mich zunächst einmal bei Torge bedanken für die Einladung hierher und vor allem eben für die Möglichkeit überhaupt, hier das Bildungsmaterial in Mexiko vorzustellen. Und im Allgemeinen möchte ich mich natürlich bedanken, das hat Torge ja schon auch
gesagt und gemacht bei dem Gesamtbüro in Mexiko der Rosa-Luxemburg-Stiftung, weil die Arbeit war lang und nicht einfach. Und deswegen wirklich, wirklich vielen Dank und natürlich auch danke an Dorothea, die sehr, sehr sorgfältig, würde ich sagen, an der Übersetzung des Materials gearbeitet hat. Ich werde jetzt versuchen, in meinen 20 Minuten kurz zu erzählen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, so ein Material zu machen. Also wie ist das Material überhaupt entstanden, und werden natürlich dann auch versuchen darzustellen und erzählen, wie das Material gebaut ist. Ich werde immer von wir reden, weil an diesem Buch haben 5 Leute gearbeitet, und es war auch notwendig so, weil wenn man versucht, wie wir das gemacht haben, komplizierte Zusammenhänge in einer einfachen Form darzustellen, ist es eine sehr, sehr komplizierte Arbeit, die man wahrscheinlich allein nicht hinkriegen wird. Genau, zu dem Grund, warum wir überhaupt so Material erstellt haben, eigentlich wurde schon alles gesagt von Torge und von David. Also einmal haben wir das gemacht, weil wir davon überzeugt sind, dass das Kapital von Marx nach wie vor aktuell ist. Und dazu möchte ich die allererste Folie des Buchs hier kurz darstellen. Genau, alles fängt mit der Frage an, warum sollte man sich heute noch mit dem Kapital beschäftigen? Schließlich wird das Kapital, das Buch jetzt bald 150 Jahre alt. Und unsere Antwort ist eben natürlich, weil das Buch noch aktuell ist. Und zwar deswegen, weil Marx in diesem Buch die Frage stellt, die allgemeine Frage stellt, was macht den Kapitalismus zum Kapitalismus? Er untersucht also aus unserer Sicht nicht ein Land, zum Beispiel den englischen Kapitalismus eben des 19. Jahrhunderts, oder eben auch nicht eine bestimmte Epoche. Gegenstand des Buchs ist die kapitalistische Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt, wie er selbst im 3. Band des Kapitals schreibt. Aber, und das machen wir auch schon sofort auf der ersten Folie des Buchs sozusagen transparent, das Kapital so zu lesen, ist eine Möglichkeit, eine Lesart. Es gibt natürlich viele Interpretationen des Kapitals, und die haben wir hier auf der Folie ein bisschen zusammengefasst. Es gibt eine Interpretation, die das Kapital als Antwort auf die Frage sieht, wie ist Kapitalismus historisch entstanden und wie hat sich Kapitalismus historisch entwickelt. Oder manche andere lesen das Kapital so als eine Beschreibung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert. Und andere, eben, denen wir uns nachfühlen, sagen, eigentlich steht in diesem Buch, man findet in diesem Buch die Antwort auf die Frage, wie funktioniert Kapitalismus grundsätzlich. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wenn wir so verstehen wollen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, um sie zu kritisieren und dann auch zu verändern, kommen wir eigentlich an dieses Buch gar nicht drum herum. Das wäre sozusagen der erste Grund, so ein Material eben zu machen. Das zweite hat so ein bisschen David auch gesagt, ist schon die Tatsache, dass das Interesse für das Buch, für das Kapital schon sehr, sehr groß ist. Also zumindest in Europa zum Beispiel vor allem,
nach der oder im Rahmen der sogenannten Finanzkrise und dann Eurokrise interessieren sich immer mehr Leute für dieses Buch, vor allem eben auch politisch Aktivistinnen, die auch besser begreifen wollen, wie das Ganze funktioniert, um dann natürlich daraus praktische Schlussfolgerungen zu fragen. Aber die Auseinandersetzung mit Marx, mit seiner Kritik der politischen Ökonomie, ist von den Universitäten komplett verschwunden. Das heißt, es gibt kaum eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Also zumindest nicht an den Universitäten. Und deswegen angefangen haben wir in Berlin in der Rosa-Luxemburg-Stiftung jetzt nicht sofort mit so einem Material, sondern angefangen haben wir, indem wir bei der Stiftung in Berlin Kapitallesekurse angeboten haben. Und sie finden in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin schon seit 2006 statt. Und wir konnten beobachten mit der Zeit, dass mit der Zeit sich immer mehr Leute für diese Kurse interessieren und sich dafür anmelden. Zum Beispiel in diesem Jahr haben wir 150 Leute, die sich für den Kurs angemeldet haben, und die lesen jetzt gerade in 4 Gruppen den ersten Band des Kapitals. In 4 Gruppen, weil die Kurse nicht wie Vorlesungen gebaut sind. Also es geht in den Kursen nicht darum, dass jemand irgendwo sitzt, ein Referent oder ein Professor, und erzählt und erklärt, was im Buch steht, sondern vielmehr geht es darum, dass die Leute miteinander über das Buch diskutieren und gemeinsam versuchen zu verstehen, was überhaupt drin steht. Das heißt, man braucht sozusagen kleinere Gruppen, um so arbeiten zu können, und deswegen teilen wir die 150 Leute so auf, und es gibt dann noch eine zusätzliche Gruppe, die den 2. und 3. Band des Kapitals auch liest. Das heißt, wenn man bei der Stiftung anfängt, das Kapital zu lesen, ist man 2 Jahre beschäftigt. Einmal in der Woche, genau. Einmal in der Woche treffen wir uns, es gibt so einen Leseplan, das heißt, die Teilnehmenden wissen immer, was zu den jeweiligen Sitzungen zu lesen ist, und in der Sitzung wird dann das gelesen sozusagen gemeinsam diskutiert. Und es gibt Teamerinnen, sogenannte Teamerinnen, die die Sitzungen ein bisschen strukturieren und die Diskussionen moderieren. Genau, und Teamerinnen der Kursen, Teamer bin ich auch, und sind auch eben die anderen Kolleginnen, die am Buch gearbeitet haben. Und im Rahmen dieser Kurse ist praktisch das Buch entstanden, weil wir selber haben mit der Zeit versucht, an bestimmten Stellen, wo wir gesehen haben, dass die Diskussion nicht weiterkommt oder dass bestimmte Sachen nicht so wirklich klar werden, haben wir versucht, Schemata, Schaubilder, uns was auszudenken, um die kompliziertesten Sachen ein bisschen in einer anderen Form darzustellen. Und so sind nach und nach viele PowerPoint-Folien entstanden, die wir aber vor allem in unseren Wiederholungssitzungen benutzt haben, weil wir eben nicht zu sehr frontale Sitzungen wollen, sondern eher gemeinsame Diskussionen, haben wir dann die PowerPoint vor allem in unseren Wiederholungssitzungen gezeigt, und zwar nachdem wir so 2, 3 Kapitel gelesen haben, versuchen wir im Kurs nochmal zusammenzufassen, was man bisher gelernt hat. Und bei solchen Gelegenheiten haben wir eben uns auch versucht, mit einer anderen Art der Darstellung. Und das hat auch einigermaßen funktioniert. Es hat gut funktioniert, so dass wir immer öfter nach diesen Folien gefragt wurden. Die Leute, die Teilnehmenden, wollten die Folien haben. Aber wir wollten die nicht rausgeben, weil wir dachten uns immer, diese Folien,
auf denen viele Bilder sind, eben Schemata und so weiter, sind nicht selbsterklärend. Also wenn man die nicht kommentiert, kann man jetzt nicht wirklich verstehen, was man sich dabei gedacht hat. Nach langer Zeit sind wir dann zur Schlussfolgerung gekommen, dass wir diese Folien jetzt überarbeiten und dass wir auch Kommentare schreiben. Genau. Das ist jetzt ein Beispiel sozusagen einer Folie. Wenn man so was rausgibt, ist eben nicht selbsterklärend, was man sich dabei gedacht hat. Aber ein anderes Beispiel, das ist jetzt besonders nett, deswegen zeige ich das immer bei Präsentationen, weil da lächeln auch alle. Aber es gibt auch andere Beispiele von Folien eben, wo man auch sehen kann, das ist jetzt weniger nett und weniger lustig, aber trotzdem eben nicht selbsterklärend. So wie bei anderen Folien, und das ist jetzt das letzte Beispiel, da haben wir uns manchmal Zitate rausgesucht von Marx, die wir gemeinsam zum Beispiel vorgelesen haben. Und auch da, wenn man das nicht kommentiert, weiß man jetzt nicht, warum dieses Zitat und nicht ein anderes. Genau, dann haben wir die Folien überarbeitet und haben uns also gedacht, wir kommentieren diese Folien, wir schreiben kurze Texte dazu, damit sie eben verständlich werden. Und das ist jetzt ein Beispiel einer Buchseite. Also dieses Material besteht einmal aus dem Buch und einmal aus einer CD. Auf der CD findet man die PowerPoint-Präsentation, also die Folien, und im Buch, das Buch sieht so aus, also es gibt so, die Folie wird reproduziert auf der Buchseite und dann unten gibt es so diese kurzen Texte, in denen wir versuchen zu erklären und erzählen, was wir uns überhaupt dabei gedacht haben bei diesen Bildern. Und noch gibt es die sogenannten didaktischen Hinweise. Also wir haben mit dem Buch auch wirklich versucht, die praktische Erfahrung, die wir in den Kursen gemacht haben, ein bisschen wiederzugeben. Weil das Buch ist auch für Teamerinnen gedacht, also für Leute, die selber Kapitalkurse anbieten wollen. Also dieses Buch soll eben in so einer Angelegenheit unterstützen und dazu dienen eben diese didaktischen Hinweise. Hier steht zum Beispiel, dass man im Kurs erstmal mit den Teilnehmenden zusammen frei assoziieren kann, also dann die Frage stellen kann, was die Teilnehmenden mit dem Wort Fetisch assoziieren, und das ist eben oft sowas wie Marken oder Produkte, aber das ist gar nicht, was Marx mit Fetisch meint, und das muss man erst einmal trennen. Und so haben wir manchmal solche Tipps gegeben, wie man auf bestimmte Dinge hinweisen kann. Genau, und damit bin ich praktisch schon fast am Ende meines Inputs. Vielleicht nochmal wichtig ist, dass das Material auch online ist. Es gibt eine Webseite www.polyluxmarx.de/es und auf der Webseite findet man sowohl die PowerPoint-Präsentation als auch die PDF-Datei des Buchs. Man darf alles frei herunterladen. Und vielleicht zum Schluss ganz kurz zu den Rückmeldungen, die wir bisher bekommen haben. Die waren für uns natürlich sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Wir haben beobachtet, dass in Deutschland das Buch auch sehr gut angekommen ist und dass viele Gruppen, inklusive zum Beispiel auch Gewerkschaften, das Material in ihrer politischen Bildungsarbeit benutzen. Letztes Jahr ist dann auch die englische Übersetzung des Materials erschienen und es lässt sich auch da beobachten, dass das Interesse doch auch größer ist, vielleicht auch als gedacht, weil wir haben jetzt Anfragen zum Beispiel aus der Slowakei, ob man das Buch nicht auch übersetzen könnte, und sogar ein Verlag aus China hat uns geschrieben
ob wir Interesse haben, das dort herauszugeben und aus der Türkei auch. Also es bestätigt sich so ein bisschen, was wir am Anfang gesagt haben, und zwar, dass das Interesse für das Thema, also für die Kritik der politischen Ökonomie von Marx schon sehr, sehr groß ist und wahrscheinlich eben das Angebot auch nicht so groß. Und jetzt natürlich freuen wir uns sehr, dass das Buch jetzt auch auf Spanisch vorliegt und sind absolut gespannt auf die Rückmeldungen, die aus dem spanischen Sprachraum kommen werden. Vielen Dank. Muchas gracias, Antonella, por su presentación y por supuesto por el cuaderno que hemos estado revisando. Y como les decía al principio, y me cuidé de decirlo de una forma, en las licenciaturas de esta facultad ya casi no se estudia el capital, pero casi, porque aún tenemos profesores como el doctor Adrián Sotelo, que dan clase aquí en la maestría de estudios latinoamericanos, que siguen trabajando temas del marxismo que son de mucha relevancia. Entonces el doctor Adrián Sotelo es doctor en estudios latinoamericanos por esta facultad y es profesor investigador de carrera adscrito al CELA también de esta facultad, e imparte la materia de sociología latinoamericana y pensamiento social latinoamericano. Sus líneas de investigación son teoría de la dependencia, sociología del trabajo y problemas estructurales del desarrollo contemporáneo de América Latina. Entre sus libros más recientes, solo puse dos porque si no iban a ser muchos aquí, está el de Los rumbos del trabajo, superexplotación y precariedad social en el siglo XXI, que es de 2012, y me parece que en proceso pública. Para hablar en términos posmodernos, es decir, más multimedios, porque nos entrega la letra, ¿no? Estudiar a Marx con lecturas quienes lo hemos hecho, es difícil, es complicado, no es leer, no sé, a Luis Pasos o a algún de los neoclásicos que no entiende uno nada, ¿no? Marx tiene una rigurosidad, entonces incluso entrando directamente al primer capítulo, del primer tomo del Capital, ya nos enfrentamos a un proceso de abstracción metodológica, teórica, y de ahí Marx va a ir desdoblando. Esto no vamos a hablar en esta ocasión, desdoblando su objeto de estudio hasta llegar al tomo 3 y descubrir lo que para mí no sería Marx, la ley fundamental del modo de producción histórico capitalista universal, que es la tendencia a la caída decreciente de la tasa de ganancia del capitalismo, ¿no? Y por ende la lucha entre los capitalistas, como dice Marx, del capital social global, por la lucha constante, diaria, cotidiana, por contrarrestar esa caída de la tasa de ganancia, ¿no? Hay muchas formas para tratar de contrarrestar, entonces hay una lucha que Marx plantea en términos abstractos entre el capital social global en su promedio ideal y el mundo del trabajo, o el trabajo en términos ontológicos, en términos políticos, en términos estructurales. Esa lucha trabajo-capital que permea desde un principio el capital y las obras anteriores de Marx, ¿no? Existe hasta nuestros días, por más que hay muchos vertientes teóricos, modas que ahora niegan y dicen que no existe esta lucha entre trabajo y capital. Me parece que aquí está el mérito de esta obra. Efectivamente coincido con el compañero moderador, ¿no? Con David, en lo que decía respecto a que no solamente la facultad, yo diría a escala global, cada vez menos se lee
a Marx, ya no se lea a Lenin, a los clásicos, Rosa Luxemburgo, quienes damos clase en la facultad y en otros lugares, dentro y fuera de esta universidad, dentro y fuera de este país, vemos que ya no existe, digamos, esa información básica del pensamiento marxista o del marxismo científico, digamos, particular a un conjunto de vertientes, obviamente bajo la cobertura hegemónica del pensamiento de Marx como totalidad. Y cada vez más hay una suerte de olvido, ¿no?, retroalimentado también por los medios de información, de comunicación, e institucionalizado para que no se estudie, independientemente que sea uno o no marxista, esta obra cumbre del pensamiento humano que corona una de las vertientes y la más importante, digamos, en este siglo XXI, aunque haya surgido en el siglo XIX, que es esta monumental obra del Capital. Pienso, bueno, tengo que hablar solamente 20 minutos, entonces aquí que quisiera ver, yo me enteré del material hace apenas unos días, no tuve en mis manos el CD o el CD, qué bueno que ya se puso que hay entonces un CD que tengo entendido no se había traducido al castellano, pero entonces podemos articular nociones que están en el Capital desde el primer momento en que abrimos el libro, para informarnos lo que es fundamental, ¿no?, desde mi perspectiva, que es la teoría del valor-trabajo, como el soporte teórico, el soporte epistemológico, el soporte metodológico, analítico, categorial y conceptual, para entender el nivel en que Marx formula su teoría del que descubre las leyes del modo de producción capitalista desde la crítica de la economía política, ¿no?, distinta a la economía política clásica y distinta al neoclasicismo que surge luego después de la vertiente de Marx, es la crítica de la economía política, y Marx hace una explicación muy puntual de por qué es crítica, no es por nada más por ponerle un nombre, un subtítulo del Capital, sino porque se ubica justamente en desmontar la ideología burguesa que se esconde detrás de los principales teóricos economistas de su tiempo, las dos grandes lumbreras que son Adam Smith y David Ricardo, y otros autores de la talla de Stuart Mill, ¿no?, o sea, por escuelas, de Quesney, ¿no?, de donde Marx va a hacer una crítica y construir el tomo 2, los famosos esquemas de reproducción, que por cierto va a suscitar el debate con Rosa Luxemburgo, a partir de una crítica que hace Rosa Luxemburgo, creativa, escribe un librote, Rosa Luxemburgo, muy interesante, que por cierto ya casi tampoco se conoce, ¿no?, que se llama La acumulación de capital. Entonces yo creo que lo importante es, en este nivel, o sea, lo valioso para mí de este material es que nos ubica en una perspectiva de cómo enseñar, o sea, una perspectiva pedagógica, de cómo enseñar, y la palabra que usan me gusta mucho, facilitar la lectura y la comprensión del Capital para públicos diversos, es decir, que se encuentran en distintos niveles, ¿no?, tanto de estudios profesionales, incluso generacionales. No es lo mismo impartir, por ejemplo, el curso del Capital a un grupo de obreros y obreras que a un grupo de estudiantes de posgrado, ¿sí?, ¿no? O sea, aquí hay una pedagogía que me parece que es un poco lo que se trata de hacer para aprender a enseñar las categorías y los conceptos fundamentales que permean el Capital en los distintos momentos de análisis que hace Marx en su obra completa. Ahora nos entregan el primer tomo, pero
me comentaba la compañera que me ofreció la palabra que se va a hacer el tomo 2 y el tomo 3, ¿no? Bajo esta misma cobertura pedagógica, y me parece que es fundamental porque a veces es muy curioso, por ejemplo, y yo creo que muchos nos hemos enfrentado cuando escuchamos críticas a Marx por parte de estudiantes o de profesores que ya francamente lo expulsan de las aulas, tiran a la basura los libros de Marx, y no han leído El Capital, ¿no? Simplemente por un prejuicio ideológico, un fetichismo ideológico, y simplemente pues eso no sirve, mejor hay que leer otras cosas, ¿no? Y realmente cuando uno dice, bueno, ok, vamos a descartar o cualquier autor, cualquier lectura, pero hay que primero que leer, ¿no? Si yo no entiendo qué es la ley valor-trabajo, mínimamente no entiendo la diferencia entre valor y precio, entre valor, precio, ganancia, por ejemplo, plusvalía relativa, absoluta, masa de plusvalor, masa de plusvalía, tasa de explotación, incluso son ecuaciones distintas. Y la gente no comprende a qué nos estamos refiriendo. O por ejemplo, cuando hay que discutir el problema de la intensidad del trabajo, si es o no un método, y eso está ahí por cierto en el material, si es o no un método de producción de plusvalía relativa o no, o más bien dicho, cuando la intensidad del trabajo se convierte o puede ser un factor productor de plusvalía relativa. Tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y reproducción de las mercancías, que es la base de la determinación del valor de la mercancía, y luego, con esta comprensión, entender entonces el problema de la transformación de los valores en precios de producción en el tomo 3, y luego de allí arribar a un plano más concreto a los problemas de la tasa de ganancia del capitalismo más concreto. ¿Por qué? Por lo que justamente se decía, Marx construye su obra a un nivel del modo de producción, no a nivel concreto, o sea, no hace una historia del capitalismo, hace un análisis crítico del capitalismo para descubrir las leyes que presiden su proceso de desarrollo y su proceso de decadencia. Vamos a utilizar esta palabra, de crisis, decadencia, bajo qué condiciones y perspectivas. Es lo que hace Marx esencialmente. Demostrar que de todo el mundo, de todos los factores de la producción en el capitalismo, el único que produce valor, plusvalor y riqueza es la fuerza de trabajo, no el trabajo en general. Marx dice, por ejemplo, el trabajo de suyo carece de valor. Si no distinguiera Marx entre el trabajo y la fuerza de trabajo, confundiríamos la fuerza de trabajo, por ejemplo, con el trabajo esclavo o el trabajo servil. Marx demuestra de manera científica, puntual, crítica, y esta idea que no entendió, por ejemplo, Ricardo y Smith, que lo que crea, de donde sale, donde emerge el manantial de la riqueza social y del valor, es del valor de uso de la fuerza de trabajo. El capitalista de todos los tiempos no compra el trabajo en general, compra el valor de uso y el derecho jurídico-político a usufructuar el valor de la fuerza de trabajo dentro de una determinada jornada de trabajo, que Marx divide en dos partes. Una parte que le pone el valor de la fuerza de trabajo, o sea, el salario del obrero, si suponemos, sí, solo sí, valor es igual a precio, y el segundo momento, que es el trabajo o el plus trabajo, que es la plusvalía de que se apropie el capitalista. En pocas palabras, y me van diciendo por favor del tiempo, ¿no? Porque en pocas palabras, cualquier obrero, cualquier obrera, al momento que entra en la producción, por cierto, capítulo 5 del primer tomo del Capital de Marx, despliega despliega el valor
de su fuerza de trabajo psíquica, física, cognitiva, el desgaste que opera en el proceso de producción, en consonancia, en interacción dialéctica con los medios de producción, con los instrumentos de trabajo y con el objeto de trabajo, es decir, con la naturaleza. Y fíjense, en el mismo espacio y al mismo tiempo genera entonces, por decirlo así, genera tres procesos. Uno, repone el valor de los medios de producción, o sea, lo que Marx llama el capital constante. Y dice Marx, es el capítulo 7 de primer tomo, ¿por qué es capital constante? Porque no varía su valor, que es trabajo muerto, las máquinas, las locomotoras, los edificios, la tecnología, las computadoras, los teléfonos inteligentes, hay que verlo como capital fijo. Y el capital circulante, que son las materias primas. Entonces el obrero, al trabajar, desgasta eso y lo transfiere al producto final, a la mercancía. Genera entonces la primera ecuación del valor de la mercancía, C, pero sigue trabajando simultáneamente y crea un nuevo valor, perdón, un valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Es decir, el obrero crea un equivalente del valor de su salario, es decir, lo que invirtió el capitalista en lo que se llama capital variable. Por eso Marx le pone capital variable. Doy el nombre de capital variable porque este capital tiene la cualidad inmanente de producir su propio valor y producir un valor suplementario, que es el plus valor. De ahí la palabra la plusvalía, plus valor, plusvalía, plus trabajo, producto de un plus trabajo, que nos da la tercera fase de la ecuación, el tercer componente. Entonces tenemos C más B más P, capital constante más capital variable más plusvalía, y ese constituye el valor de la mercancía. No hay otro valor, no hay otro elemento que se adicione. Un cuarto, yo no lo encuentro, y no solamente es el siglo XIX Marx. Hoy hay teóricos que creen, que piensan que per se la tecnología crea valor, la ciencia, la técnica en abstracto, eso no crea valor. En todo caso, lo que crea valor es la fuerza de trabajo manual y cognoscitiva del obrero en interacción con la ciencia y con la tecnología. Eso es distinto. Eso sí nos da el proceso nos genera otra categoría en Marx, que es la productividad del trabajo, ¿no? Cuando el obrero trabaja con el mismo esfuerzo y despliega el mismo trabajo con tecnología, aumenta el valor de su fuerza de trabajo, aumenta el valor, la capacidad productiva del trabajo, pero no necesariamente se traduce en plusvalía relativa. Sí, solo si ese aumento en la capacidad productiva del trabajo incide, dice Marx, en ramas que producen y reproducen el fondo de consumo de la clase trabajadora, que Marx ve en varios niveles: a nivel fisiológico, a nivel social, a nivel histórico-moral, ¿no? Es decir, un obrero, la familia obrera o el colectivo obrero no solamente come comida, digamos, nutrientes, sino también consume, por ejemplo, recreación, salud, vivienda, la renta. Todo eso va entrando en lo que es el valor social de la fuerza de trabajo, y a eso supuestamente le debería equivaler un salario. En el capitalismo contemporáneo, lo que estamos viendo es al contrario. El valor promedio en Alemania, en Italia, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Brasil, en México, estudios empíricos, el valor promedio de la fuerza de trabajo está aumentando, porque están aumentando las necesidades sociales, materiales, físicas, humanas, del ser social que trabaja, o sea, de la clase que para sobrevivir tiene que vender su fuerza de trabajo en los mercados de trabajo.
ese valor ha aumentado pero los salarios no, y ahí entonces adquiere una validez, desde mi perspectiva, científica la teoría de la superexplotación del trabajo que elaboró desde la perspectiva de Marx Rui Mauro Marini, aquel marxista creador de la teoría marxista de la dependencia, en su libro monumental, que por cierto se acaba en noviembre de celebrar, se conmemoró aquí frente al Instituto de Investigaciones Económicas, Dialéctica de la Dependencia, que justamente Marx plantea esa en una discusión muy famosa que hizo contra Fernando Henrique Cardoso y José Serra, ambos brasileños, el primero expresidente del Brasil, el segundo economista y también la autoridad que ha sido en Brasil, de cortes ambos neoliberales, donde Marini demuestra, tomando Marx, que el valor de la fuerza de trabajo, el valor histórico ha aumentado, pero no así las remuneraciones reales, o sea, el salario medio que percibe la gran mayoría de la humanidad, ¿sí? En esos momentos, calculada a nivel planetario, para tener una idea, contra las tesis de Habermas, de Gianotti, de francesas como Dominique Meda, de autores tan famosos como Closov, ¿no? El alemán, no sé si se pronuncia así, escribe Klause Offi, sería así, Off, ¿estaría bien? No sé. Off, bueno. Todos ellos, los sistémicos o los marxistas analíticos llamados, contrariamente a ellos, hoy la clase real, la fuerza de trabajo que se mantiene asalariada a nivel planetario, hace un contingente, según el último informe que yo consulté de la OIT, de 3.000 millones de personas. Somos 7.000 en el planeta. Y eso hablamos de esa fracción que podemos ubicar dentro de la clase, como dice Ricardo Antunes, un sociólogo brasileño, la clase que vive de la venta de su fuerza de trabajo. Se ha ensanchado más que reducirse. Por lo tanto, se sientan las bases materiales, cognoscitivas, para que esta dimensión de la fenomenología del capitalismo contemporáneo, o sea, 2014, siglo XXI, sea tratada sistemáticamente a partir de la obra de Marx, que para mí es la única que nos puede dar una visión esencial, o como dice el mismo Marx, de raíz de la condición de la crisis estructural, sistémica, civilizatoria y planetaria del capitalismo contemporáneo, ¿sí? A nivel del modo de producción. No podemos decir, como las discusiones se hacen, ya para finalizar, que estamos en una caída del capitalismo. Estamos en una profunda crisis donde se aproxima a una situación de cuasi estancamiento económico, ¿no? El capitalismo no está creciendo. Vean ustedes de la última fase, la crisis de 2008 para acá, con el capitalismo quitando a China, o sea, los capitalismos llamados emergentes, el capitalismo imperialista global crece por debajo del 3%. Dice, por ejemplo, un autor, un geógrafo marxista, que el capitalismo, para que pueda solventar lo que Marx llamaba su reproducción ampliada, mínimamente tiene que estar creciendo ahorita, mínimo, en un índice compuesto global promedio 3%, y no está creciendo. Entonces tenemos una tendencia secular a una caída muy fuerte que se explica, desde mi perspectiva, por una insuficiencia estructural en la fase actual del modo de producción capitalista universal, una insuficiencia en la creación de los mecanismos de producción de plusvalía en términos intermedios. De ahí que el capital se va a la esfera financiera, ¿no? Ahí es donde está ganando, ¿no? O sea, lo que Marx llama en el tomo 3, capital ficticio, que rompe con el ciclo de capital y genera un ciclo perverso basado en dinero que produce dinero, por eso se llama ficticio, porque no pisa la producción, no crea empleos, no crea salarios, no invierte en petróleo, ¿no? en recursos fósiles, sino se está reproduciendo ahí arriba, ¿no? Lo que los compañeros de Wall Street allá de
¿cómo se llama? La copia de Wall Street, llaman el 1% de la humanidad, pues es esa, ¿no? La que se está apropiando grandes tajadas del capital social global, está ganando efectivamente, está centralizando brutalmente el capital, pero a costa de una contracción de la esfera productiva, la cual no encuentra los recursos para generar, otra vez desde mi perspectiva, una nueva revolución industrial que supere, como dicen algunos autores, por cierto, un alemán en un libro que se llama Los límites del capitalismo, Elmar Albater, que dice que la crisis del capitalismo hoy en día está muy, esta es una discusión súper interesante, está muy asentada en el agotamiento de los recursos fósiles, o sea, del petróleo, del carbón y del gas. De esto, no voy a entrar a discutir esto, ¿no? Pero me parece que es interesante porque el capitalismo cada vez más muestra estas insuficiencias y creo que este material nos permite realmente tener categorías y conceptos para poder empezar a discutir colectivamente estos fenómenos que a todo el mundo nos interesan. Gracias. Also von mir ganz kurz vielleicht. Ja. Ganz kurz, ich glaube, es gab so ein Missverständnis, und zwar die CD. Die CD des Buchs ist natürlich auch wie das Buch übersetzt und findet sich im Buch drin, genau das zeigt jetzt Torse. Und wie gesagt, auf der CD sind einfach die PowerPoint-Präsentationen und im Buch auch die Texte dazu. Vielleicht, wenn ich noch 2 Minuten habe, weil der zweite und dritte Band von Polylux Marx angesprochen worden sind, wollte ich kurz was dazu sagen. Und zwar im zweiten Band von Polylux Marx wird man jetzt nicht den Inhalt vom zweiten Band des Kapitals finden, sondern am zweiten Band arbeiten wir gerade und das wird eine Zusammenstellung von Folien, also von PowerPoint-Folien, auch mit dem gleichen Prinzip, kurze Texte und so weiter. Aber diesmal sollen die Folien dazu dienen, sollen die Folien für Einführungen in die Kritik der politischen Ökonomie sein. Das heißt, die soll man für Tages- und Wochenendseminare benutzen. Also so Material eben ist gut für einen Kurs, der eben sehr lange geht, aber es gibt ja auch andere Formate, die man wahrscheinlich auch öfter mal sozusagen benutzt und dafür möchten wir auch etwas zur Verfügung stellen. Im dritten Band von Polylux Marx werden wir versuchen, die Hauptbegriffe aus dem zweiten und aus dem dritten Band des Kapitals darzustellen. So zum Beispiel sowas, was auch zitiert wurde, die Reproduktionsschemata, die eine der schwierigsten Dinge wahrscheinlich des Kapitals sind, werden wir versuchen, im dritten Band von Polylux darzustellen. Aber alle anderen Begriffe, die ja genannt wurden, die stammen eben aus dem ersten Band des Kapitals und da findet man sozusagen hier den Versuch der Darstellung. Das sind alle wichtige Begriffe, aber keineswegs einfache Begriffe zu bestimmen. Schon allein der Begriff Wert und was Marx mit Wert meint, ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Oder die Unterscheidung, die ganz wichtig ist, wie ja schon betont wurde, zwischen Arbeit und Arbeitskraft. Da haben wir auch versucht, uns was einfallen zu lassen, wie man sowas darstellen kann. Oder die Unterscheidung zwischen variabel und konstantem Kapital und so weiter. Also alle sozusagen die Sachen, die ihr jetzt gehört habt, dazu findet ihr im Buch zumindest einen Versuch, das auf eine relative, einfache Art und Weise darzustellen. Natürlich, und das hat man wahrscheinlich jetzt aus dem Input auch verstanden,
die 3 Bände des Kapital stellen schon ein bisschen eine Einheit dar. Das heißt, wenn man jetzt wirklich ein bisschen verstehen will, wie der Kapitalismus funktioniert, müsste man schon versuchen, alle 3 Bände zu lesen, weil eben Begriffe wie Finanzkapital oder Krise tauchen erst im 3. Band des Kapitals auf. Nichtsdestotrotz, ich glaube im Allgemeinen, was Marx uns einer der wichtigsten Sachen, weil es jetzt so viel Thema ist, ich glaube eine der wichtigsten Sachen, die er uns mitgibt, und das tut er sofort im ersten Band, ist, dass er uns sagt, im Kapitalismus ist die Krise keine Ausnahme. Also wird oft, vor allem von Neoklassikern und so weiter, so dargestellt. Eine ökonomische Krise wird normalerweise als eine Ausnahme, als eine Störung eines Systems, das normalerweise eigentlich im Gleichgewicht ist. Was Marx uns sagt, ist, Kapitalismus ist nie im Gleichgewicht. Eigentlich ist hier die Krise und das Ungleichgewicht sind hier sozusagen die Regel, und die Krise und das Ungleichgewicht sind grundsätzlich mit dem System verbunden. Das heißt, es gibt jetzt nicht die eine oder andere Sachen, die man machen kann und dann ist die Krise gelöst sozusagen. Nein, was Marx uns mitgibt ist, solange wir Kapitalismus und kapitalistisches System haben, werden wir Krisen haben. Und zwar nicht nur ökonomische Krise, eben Altvater, ein deutscher Professor zum Beispiel, stellt die ökologische Krise sehr ins Zentrum seiner Forschung und versucht mit Begriffe des Kapitals und der Kritik der politischen Ökonomie diese Krise auch zu interpretieren, zu verstehen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine der wichtigen Sachen, die machen, der auch sehr grundsätzlich ist, der uns mitgibt. Und zwar eben, solange wir Kapitalismus haben, werden wir Ungleichgewicht haben. Und Ungleichgewicht heißt auch Ungleichgewicht zwischen Klassen, also Klassenunterschied und Krisen. Bueno, habiendo hecho esas aclaraciones, aprovecho para hacer una más. Nos iba a acompañar también Stefan Gantner, que no pudo venir. Al final vamos a leer un pequeño texto que nos mandó, pero también nos acompaña aquí Alejandro Cerezo Contreras. Él es integrante del Comité Cerezo México, es fundador y coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, ACUDE, y bueno, desde 2010 hasta la actualidad, proyecto dedicado a la prevención, seguridad y protección de defensores y defensoras de los derechos humanos. También fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 2007 a 2008, dando las clases de Introducción al Estudio del Capital y Método y Totalidad Concreta 2. Y en 2012 obtuvo el Premio Internacional de la Paz X Gran, al igual que ACUDE. Para terminar de hacer lo que nos corresponde, 15, dicen que 15. Para algunas preguntas que quieran hacer del público a los ponentes, y si no hay manos alzadas, para dar alguna información importante sobre el libro. Sí hay una pregunta por allá. ¿Alguien podría pasar para la traducción? Por favor. ¿Ya está prendido? No, hay que picarle bien el botoncito. Ahora. Gracias. Bueno, yo lo pregunto así sin saber absolutamente nada, pero me parece que bueno, hay un vínculo, ¿no? Quiero saber más bien si hay un vínculo entre toda esta gente que colectivamente leyó El Capital, o a quienes ustedes primero comenzaron a formar, y ¿cómo es? La izquierda, ¿no? O algo así. O sea, ¿qué vinculación hay entre el partido y esa gente, o esa gente y la movilización de la izquierda, digamos, ya organizada en el partido o en otras organizaciones de izquierda, y su inserción en la agitación política, digamos, ¿no? Que yo sé que seguramente pues es muy baja y hay mucha desmovilización y tal, pero
bueno, también sé que la situación de la clase trabajadora en Alemania es bastante, pues ha sido agraviada bastante, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Sí, allá. Sí, bueno, yo quisiera como retomar esto de las caricaturas como medio, como de educación popular, ¿no? Y yo lo digo más que nada por el maestro Adolfo de Ríos, que en este sentido fue a mí quien me bautizó en el marxismo, ¿no? Digamos, ya sea historieta, pero ya después, pues para acercarme más de lleno, o sea, podría esperarme una experiencia como la que tiene leyendo a Ríos, tanto cómica, pero a la vez constructiva, o qué se podría como esperar de este material. Gracias. ¿Nadie más? Bueno, entonces damos la palabra para que contesten. ¿Alguien me presta una cosita? No, es que no, me va a contestar a mí, estoy esperando la cosa. So, ich bin mir gar nicht sicher, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Wenn ich die richtig verstanden habe, geht es dir um die Verbindung quasi zwischen den Leuten, die bei uns Kapital lesen und die Linken sozusagen in Deutschland. Die Partei Die Linke oder die linken Bewegungen. Claro, es que yo no lo decía, ¿no? Yo lo sin saber. ¿Me escucha No. Yo comprendo un poquito. Ah, sí. No, más bien. No, más. Ich habe ja keine Kopfhörer, ¿no? No, más bien decía que, claro, que yo no lo decía sin saber, ¿no? Pero entendí, o en algún momento se comentó que había cierta vinculación entre el Instituto Rosa Luxemburgo y este partido de la izquierda alemana, ¿no? Pero más allá de eso, sí, quería saber si en general la gente a la, digamos, que ha asistido a estos cursos de formación o a estas discusiones colectivas del capital, de las cuales se extrajeron la experiencia, ¿hay alguna vinculación de toda esa gente con la movilización social en general, con la organización de la izquierda, con algún tipo de agitación social, de trabajo barrial en las fábricas, no sé? Claro, aparte, justamente estas últimas movilizaciones, ¿no? Que me parece que eran en Hamburgo, ¿no? Y que además, aunque bueno, los anarquistas tenían más incidencia en sus movimientos, a eso me refiero. Also, du warst, glaube ich, ein bisschen später gekommen, warst am Anfang nicht da, der Akteure, die Verbindung zwischen der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Partei Die Linke so dargestellt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist die parteinahe Stiftung der Partei Die Linke. In Deutschland gibt es bei jeder Partei, für jede Partei gibt es eine parteinahe Stiftung und eben die parteinahe Stiftung der Partei Die Linke ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Insofern ist dir das richtig gedacht, dass da eine Verbindung besteht. Es ist sogar sozusagen fast eine institutionelle Verbindung. Und ansonsten, dadurch, dass dieses Projekt jetzt im Rahmen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung konzipiert wurde und dort entstanden ist, gibt es natürlich auch zwischen den Leuten, die in diesem Projekt arbeiten und der Stiftung und deswegen indirekt der Partei auch Verbindungen. Das heißt natürlich nicht zum Beispiel, dass alle die Leute, die an dem Projekt mitgearbeitet haben, Parteimitglied sind oder dergleichen. Da findest du in dieser Gruppe, die jetzt auch noch größer geworden ist, und übrigens möchte ich darauf hinweisen,
dass in dieser Gruppe, das ist jetzt eine Gruppe von 5 Leuten, die das Buch gemacht hat, sind 4 Frauen dabei und nur ein Mann, was bei der Kritik der politischen Ökonomie nicht so oft vorkommt, deswegen möchte ich das nochmal gesagt haben. Und jetzt ist die Gruppe, die sogenannte Marx-Gruppe, so nennen sie uns in der Stiftung, ist sogar noch größer geworden und wir haben noch 3 Frauen dazu gewonnen, die Kapitalkurse mit uns teamen, weil die werden eben immer größer. Jetzt sind natürlich alle diese Personen politisch aktiv in unglaublich vielen sozusagen Zusammenhängen, nicht notwendigerweise sozusagen in der Partei. Manche auch eben bei den letzten Geschichten in Hamburg. In letzter Zeit geht es da vor allem um Rassismus, Migration und um die Flüchtlinge aus Lampedusa und so weiter. Und da gibt es natürlich auch viele aus unserer Gruppe, die sich dort engagieren. Insofern ja natürlich bestehen Verbindungen, sowie auch bei vielen Leuten, die zu den Kursen sozusagen kommen. Viele von denen sind auch irgendwie in irgendwelchen politischen Zusammenhängen organisiert oder Sozialbewegungen oder so. Oder oft kommen sie auch über die Kurse oder in den Kursen sozusagen kommen sie irgendwie ein bisschen zusammen. Manche, das ist auch interessant, wie ich finde, kommen zu den Kursen auch, um einen politischen Anschluss sozusagen zu finden, um andere Leute zu finden, mit denen sie Politik machen können. Ich hoffe, das war ungefähr zu treffen zu deiner Frage. Puedo agregar algo solamente acerca de Hamburgo, muy rápidamente, para responder a una pregunta, una tesis que dijiste, que quién está dominando este movimiento. Lo que está pasando en Hamburgo es que el gobierno socialdemócrata está utilizando su poder de la mayoría absoluta que tienen para poner en prueba un laboratorio de la represión por completo de la protesta en nuestra ciudad. Yo soy de origen de Hamburgo, ¿no? Por eso me tocó muy cercano este movimiento, que donde han instalado desde el gobierno socialdemócrata zonas con derechos humanos disminuidos, ¿no? Entonces, donde no pudiste manifestarte, donde para entrar estuviste sujeto a un control y donde también viviendo en estos barrios de la ciudad o pasando nada más, la policía tiene el derecho de controlarte sin ninguna indicación de algún problema. Entonces, en contra de esta aplicación de un laboratorio de represión, se formó un movimiento popular muy fuerte en la ciudad, en lo cual obviamente están presentes los movimientos anarquistas, pero a la frente de ese movimiento también están los compañeros y las compañeras de la fracción de la Linke que tenemos en la alcaldía de Hamburgo. Entonces incluso son nuestros compañeros que están no solamente al frente, también están recibiendo las amenazas más fuertes en este sentido. Lo bueno es que al gobierno socialdemócrata no le funcionó. Gracias a la presión popular, gracias a los movimientos populares, se tuvieron que echar para atrás. Sí. Solamente una pregunta, y es, ustedes hablaron de una distribución con una estrategia, tratando de respaldar los procesos de estudio. Tal vez pudieran hacer mención de cuál es esa estrategia, cómo se va a distribuir este material, y si hay una noción de cómo va a llevarse a cabo la promoción del estudio. Bueno, esa es parte de la información final que vamos a dar ahora. Ahorita van a dar los eventos que siguen a continuación sobre el material y también la manera de distribución para quien le interese. Nada más sobre la pregunta que hacía el compañero de si el material le esperamos algo similar a Rius. Digamos, esto evidentemente no es Rius, pero es bastante didáctico. En el momento en que lo puedas ver, verás que es
algo bastante didáctico, pero no llega al, digamos, sí Ríos adolece de el contenido fuerte del Capital, que este texto sí trata de mantener, ¿no? Entonces, si están los dibujitos, y hay ahí unas frases que lo hacen todo mucho más didáctico, pero también va al fondo de la comprensión de lo que es el Capital, ¿no? Pero sería chido reivindicar a Ríos. Entonces, información sobre los próximos eventos, ¿así? Sí, sí, bueno, rápidamente, aquí se aclara en el Polylux Marx que no se sustituye, o sea, creo que es importante la lectura de los textos, o sea, esto no es un manual, digamos, de divulgación del marxismo, no es entregar las cápsulas así, valor, plusvalor, ganancia, renta de la tierra, el capital ficticio, tasa de ganancia y revolución, sino que incluso se preocupa aquí por mencionar las 4 principales ediciones en castellano, en nuestro idioma, que hay del Capital, ¿no? Siglo XXI, La Cultura, Cal y Grijalvo. Pero lo que sí yo creo, no sé, referenciado a lo que piensan aquí los autores del material, es que no sustituye el trabajo de lectura, que es arduo. Son más de 1600 páginas, yo creo que los 3 tomos simplemente del Capital, ¿no? Pero hay que leer también lo anterior, o sea, los Wunderliste, por ejemplo. Hay que leer lo que será el 4º tomo, que serían las teorías de la plusvalía, que por cierto está editado en 3 tomos. Es una obra monumental, o sea, no es, como decimos aquí en México, ¿no?, en chilamesta, sino es realmente meterse a estudiar, a profundizar, porque son categorías más allá de una visión enciclopédica, que como decía Alejandro, o sea, hay marxistas, que nosotros hablamos de marxistas iluminados, ¿no?, que son de los del marxismo, y efectivamente, o sea, si no hablas alemán, o sea, primero para ser marxista hay que ser alemán, ¿no? Yo lo he escuchado de gentes que lo han dicho, ¿no? Si tú no sabes alemán, ¿cómo puedes traducir lo que es por ejemplo, el destiempo en Marx, si no sabes alemán? Porque fíjate que entonces quien tradujo en castellano está mal. Entonces entramos a una situación casi hermenéutica de la lectura de la obra, que me parece que más que simplificar lo que haces, ser ambiguo, digamos, el marxismo analítico está lleno de esto. El marxismo analítico, en pocas palabras, es un revisionismo de la obra del marxismo, ¿no? Y hay bastantes corrientes dentro del propio llamado marxismo analítico. Entonces yo creo que sea como sea el uso de este material en aulas, en talleres, en fábricas, en partidos, en organizaciones populares, sindicales, no sustituye el esfuerzo colectivo de leer la obra en su conjunto, ¿no? Y sobre todo articulada, porque también cuidado, o sea, el tomo 1, por eso yo insistía en que yo pienso que el Capital es una síntesis de los 3 tomos, no se puede nada más quedar en el tomo 1, ¿no? Hay problemas que no se pueden discutir a nivel simplemente abstracto de la ley del valor. Por ejemplo, el problema del intercambio desigual, no lo puedes, sí lo puedes derivar de aquí, pero hay que ir a cuestiones ya mucho más concretas. Por ejemplo, lo que se hace en los estudios latinoamericanos. Entonces no podemos sustituir la lectura de los 3 tomos y articulada, por ejemplo, con el llamado también libro Sexto Inédito de Marx, que según algunos autores es el puente que une el tomo 1 y el tomo 2. Entonces nada más esa aclaración. Sí, entonces terminamos. Les agradecemos mucho su presencia. Nada más que nos van a correr del aula. Sí, es rápida, nada más. El CD, o sea, no entendí por qué no estaba traducido.
No, sí está traducido el material de PowerPoint, pero hay un audio en alemán que es la lectura de esos PowerPoints y ese no está traducido. Pero el PowerPoint sí. Pero el PowerPoint sí. Das ist auch nicht. Magst du das auf Spanisch sagen, dass das ein Missverständnis ist? Es ist nur eine andere Form der Datei, das ist das gleiche Material. No, al final pues, es el mismo material, está todo traducido, no falta absolutamente nada. Es un MP4 que pues nicht mal gesprochen, pues ni en realidad este material ni es hablado, es solamente una otra forma en que lo han guardado el formato de PowerPoint para poder abrirlo en otros tipos de campos. Que el material está completo, pues yo tenía entendido que es algo, es un audio, pero no, ni es un audio, es solamente entonces no falta ninguna traducción. Existe audio. Pedagógicamente, o sea, si sería un material de apoyo, eso no tendría la razón de ser. Sí, está todo traducido. Todo lo que está en el CD está completo y está traducido al español. Ja, es gibt nichts auf Deutsch, was auf Spanisch nicht gibt. No tenemos secretos. Muy bien, entonces ahora sí les agradecemos mucho su presencia y vamos a dar paso simplemente a la información final. Como Adrián ya hacía énfasis, este libro no es una publicación de difusión. Este es un material educativo que está pensado específicamente para colectivos, para organizaciones populares, para sindicatos, grupos de trabajo que ya se dediquen o quieran dedicarse a hacer un círculo de estudio de la lectura del Capital. La manera de obtenerlo es, uno, a través de la página web, que es polyluxmarx.de, y ahí los van a dirigir a la versión en español, o en nuestra página web es rosalux.org.mx. Ahí van a poder descargar el libro completo con las anotaciones y las diapositivas. Las diapositivas es el mismo material, solo que sin el espacio que tiene el cuadernito para escribir algunas notas y unas sugerencias para la lectura. Si ustedes quieren obtener más ejemplares físicos de la traducción o conocen a alguien que podría interesarles tener más ejemplares, tienen que escribirnos directamente a nosotros explicándonos cuál es su forma de trabajo o si van a organizar algún círculo de estudio, justificando entonces el uso de la entrega del material. Sí, el material es gratuito, lo pueden descargar también gratuitamente, o sea, la difusión digital por lo menos es totalmente libre, y bueno, la física no, porque tenemos ejemplares limitados. Pueden escribir directamente a mi correo, que es carla.vasquez. De todos modos, se los vamos a enviar en los correos que ustedes anotaron al inicio para que no se preocupen. carla.vasquez@rosalux.org.mx, y ahí ya nos ponemos en comunicación directa para quienes quieran más ejemplares. Solamente en esta ocasión vamos a dar ahora un ejemplar para que lo conozcan y puedan enseñarlo a personas interesadas y darle difusión al material. Entonces a la salida van a poder obtener cada uno un ejemplar gratuito de la traducción. Otro punto que acaba de decir Antonella es que en el libro encuentran también la dirección electrónica del grupo creador del PolyluxMarx, y ellos agradecen cualquier tipo de retroalimentación, de observaciones críticas, y pues puede ser en español porque en el grupo son dos personas que manejan perfectamente el castellano. Bueno. Sí. Bueno, el proyecto actual, lo que siguen ahora son 5 presentaciones, pero ya con organizaciones concretas, ¿no? Y son organizaciones que pues van a introducirse en el trabajo y lectura del Capital. Sí, me faltó decir eso, que ya tenemos programadas para sesiones públicas en abril y mayo
de grupos que están interesados en trabajar con este material. Entonces, también para quien quiera asistir, le vamos a hacer llegar la información en los correos que nos dejaron al entrar al salón. Si faltó algún correo, pues anótenlo antes de que se vayan para que tengan la información de las sesiones de trabajo. Ya no va a ser la presentación concreta de la traducción, sino de la forma de trabajo de cada una de las organizaciones que lo va a utilizar. O sea, ya algo más concreto. Y creo que ya, ¿verdad? Bueno, te dejo. Listo, pues muchas gracias por venir.